El spin-off My Hero Academia Vigilantes ha sido un completo éxito y era cuestión de tiempo para que una segunda temporada fuera anunciada, la cual abarcaría lo mejor de la obra. Pero volviendo a esta primera temporada, que ha tenido un cierre redondo para lo que querían contar, salvo que obviaron ciertos detalles que habrían pegado aún más en la obra, lo cierto es que Vigilantes nos presentó diferentes personajes de los cuales puede que muchos se hayan interesado y hayan quedado en el colectivo de la gente, pero hay uno en especial que de forma casi unánimemente les gustó y que en Vigilantes conoceríamos su origen, el saber cómo fue que se transformó en ese villano que todos conocemos. Hablamos efectivamente del asesino de héroes Stein, pero el problema es que su aparición en Vigilantes, como el vigilante llamado Stendhal, fue tan efímera como olvidable. Y no es que lo diga porque sí, sino porque tanto en el manga como en el anime, este personaje fue una total decepción, un desperdicio total de su argumento como personaje y posiblemente sea a lo que muchos les gustó por saber qué nos contarían, pero al mismo tiempo sea lo que no interesó porque es como pasar de página, ya que créanme, si lo de Queen Bee fue una trama importante y de hecho pegó bastante bien en la historia, incluso en la actualidad, aquí la cosa pudo haber sido igual e incluso mucho mejor, pero esto ya era acarreado durante la obra en sí, por el tiempo de aparición y lo que se podía usar. La pregunta es, ¿realmente qué fue lo que pasó? Debemos primero centrarnos en aspectos importantes para entender el fallo gravísimo que tuvo en Vigilantes, y lo iremos viendo a lo largo del video, pero primero pasemos con algo para que entremos en materia. Probablemente ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la idea del video? Tiene que ver, principalmente para una obra que los diseños dicen mucho de sus personajes. Cuando un mangaka crea a sus personajes, lo primero que debe transmitir es que sean simples de entender y reconocibles, pero que nos den información de esto. Autores como por ejemplo Akira Toriyama, al plantear a Goku, nos dieron algo como esto, y con el paso del tiempo fue refinándose hasta el que todos conocemos, incluso con su nombre y otros aspectos importantes del personaje. En este caso, con My Hero Academia es lo mismo. Los diseños de Horikoshi son reconocibles por esto mismo, incluso con su personalidad. Y con Stein partimos de un diseño grotesco, pero reconocible, que sería refinado en base a los diferentes personajes en los que este se basó, como lo pueden ser Spawn e incluso las Tortugas Ninja, algo que es reforzado con su corte de nariz, pero eso lo veremos más adelante. El punto es presentarnos una idea de lo que es el personaje, grotesco, sangriento e incluso que lo podemos ver como lo que es, un villano. Y eso es lo que Horikoshi estableció, incluso con su nombre. Es por eso que con esto vamos a su primera aparición para que entendamos por qué fue tan importante el diseño. En un arco tan tranquilo como lo es el de la USJ, debe presentarnos un conflicto que enganche a la gente, algo que nos haga decir, por esto quiero seguir con la serie. Y esto es lo primero que nosotros vemos, literalmente lo que nos muestra que esta historia será mucho más importante. Y esto es más extendido en el anime, pero el punto de esto, su aparición, su primera aparición, ya nos denota cómo va a ser el arco, el cómo pasamos de un simple evento tranquilo a literalmente un infierno en la tierra. Y con esto también nos denota lo que mencioné antes, el diseño, más refinado, mucho más estilizado, pero también sobrecargado, dándonos a entender que es un villano, pero también nos dan algo que nos hace levantar una ceja e interesarnos por este personaje, su objetivo real, matar a los falsos héroes. Un justiciero que señala a los falsos héroes, matándolos si es necesario. Esto es con lo que nos presenta al personaje, pero no nos quedamos con eso únicamente. Su aparición e interacción con Shigaraki es incluso más reveladora, el cómo alguien como este último no tenía una convicción real que no vale para nada y aunque luego cambia demostrando su objetivo, lo cierto es que nos demuestra que él no es solo un asesino, sino que tiene algo realmente importante, un pensamiento que va mucho más allá. Pero hablemos justamente de esto, ¿qué significa realmente de los héroes falsos? Debemos partir con una pregunta. ¿Qué son los héroes falsos? ¿Realmente Stein qué quería decir? Según para él, esta sociedad era hipócrita, una sociedad rota de héroes que no eran héroes de verdad, que nunca darían sus vidas por los demás,
que solo usarían su estatus como héroe para hacer lo que quieran sin importarle los demás. Fama, poder y fortuna era lo único que se interesan. Él considera que el héroe de verdad es aquel capaz de sacrificarse por los demás, que no deben obtener recompensas o compensaciones por sus actos, que deben ser puros y nacidos para esto, incluso siendo capaz de matar a villanos con tal de mantener la idea de un mundo justo en su retorcida mente. Esta es la cruzada que él mismo pensó en su cabeza y se ha demostrado al reconocer a Izuku y a All Might como héroes, siendo el héroe número uno como su mayor fanático y exponente de este tema. Lo cierto es que este tipo de pensamiento se mantiene en la obra incluso al final, donde incluso un personaje como All Might en lo más bajo demuestra que esa convicción que lo hizo transformarlo en lo que fue, incluso demostrando que, aunque antes luchara creyendo que no valía para nada, sabe que aún hay héroes de verdad, que se demostró de que pueden ser héroes. No como los que renunciaban, sino héroes sinceros, que lucharan hasta lo último. Ese es el mensaje de Stein, y es por eso que se volvió tan popular. Es por lo que muchos se volvieron sus fanáticos más acérrimos, e incluso algunos volviéndose casi extremistas. Pero lo cierto es que no es del todo confiable, de hecho su ideología es extremista, y en cierta parte, pero extremista a tal grado que no importa si tiene intenciones nobles como la de darle dinero a sus padres. Todos pueden terminar siendo asesinados por él, e incluso algunos malinterpretando ese mensaje, como es el caso del villano Spinner. Su importancia dentro del universo de My Hero Academia es tan grande que se volvió un ícono entre la gente, y los más desvalidos. Pero lo cierto es que su pensamiento es hipócrita y muy volátil. Por eso cuando el personaje apareció en Vigilantes, muchos pensarían que ahondaríamos en esto, en ese punto importante, lo que lo hizo ser el villano que conocemos. Pero qué equivocados estábamos al pensar eso. Hay que entender algo. Su presentación en Vigilantes es una declaración de intenciones. Es tan solo el mostrarse, su actitud, presencia y lo que nos quieren mostrar, el cómo actúa, como un héroe, e incluso algunos pueden llegar a considerarlo así. Pero realmente no es el caso. Él es capaz de matar, de aliarse con villanos, incluso para cumplir ese objetivo. Él no es alguien cuerdo realmente, sino que usa ese sueño, ese pensamiento de los héroes verdaderos como meta, incluso reconociendo a Knuckle Duster como uno más, como él mismo se consideraba, aunque el propio Vigilante lo consideraba un asesino loco, alguien que no entiende lo que realmente es un héroe. Y es aquí donde se preguntarán, ¿por qué hablo de que fue un villano desaprovechado? Todos los aspectos que se mostraron de él, tanto en el manga principal como en Vigilantes, son uno en un punto ya sin retorno, casi con asesinatos a sus espaldas, y el otro es una versión que estaba por transformarse en el asesino de ellos. Mientras la principal nos muestra las consecuencias, lo que hizo él, su ideología más formada, y lo que nos demuestra por qué se transformó en un villano, en Vigilantes nos muestran en el último paso. Literalmente nos muestran sus últimas aventuras antes de volverse el villano que conocemos. Y este es el problema realmente. Al ser un spin-off, muchos creíamos que podríamos expandir más a los personajes, algo que de hecho funcionó, ya que pasó con Aizawa, pero con Stein el caso fue totalmente lo contrario. No contaron absolutamente nada, y seguramente se preguntarán, ¿de dónde surgió esto? En el manga principal nos dan el contexto básico, pero en Vigilantes no nos dan ni siquiera una pizca de esto, de cómo estaba decepcionado por la sociedad, de héroes, el cómo usaba su voz para comunicar, mostrar su ideología, su entre comillas verdad. En serio, es tan poco que uno con la información que nos daba en el manga y algunos extras podía servir para el spin-off, el cual no solo no lo aprovechó, sino que incluso dejó con más dudas, porque seamos realistas, que empieza a matar héroes porque un vigilante le rompió la nariz dándose cuenta de que un héroe falso era peor que un villano, llegando a esa conclusión de una forma tan express sin darnos un por qué llegó a eso, siendo una acumulación dentro de la propia historia, es hasta insultante. Es más, su nombre, Stendhal, podía dar indicios a más cosas, pero que nunca surgieron, incluso con su propio traje, el cual nos da a entender todo eso. Pero les hago una pregunta, ¿se pudo haber hecho mucho mejor? Miren, no soy mangaka ni escritor, pero soy un fanático, y creo que pudieron haber hecho algo mejor sin modificar mucho la historia, y con un personaje que en un corto periodo de tiempo aparecería dentro de la historia, dejando una marca todavía más grande. Por lo que comencemos con esta pequeña idea que tengo. Es simple, es expandir lo que conocemos,
saber su origen. Los extras de Horikoshi pudieron darnos esto, pero también pudieron expandirlo, saber lo que realmente fue, esa motivación, ese origen, pero además darnos un motivo más realista para llegar a la que con esta piña llega a la conclusión que llega. No que borren el suceso, sino que mostrarnos cómo llegamos a esa piña, y es con esto que presenta un personaje que ayudará de mejor manera a esto. El personaje es Capitán Celebrity, un personaje digno de este personaje, arrogante, alguien que usa su fama para cosas negativas, un verdadero héroe falso en toda la regla, pero con un gran corazón y una motivación real. De hecho, el personaje tiene un desarrollo tan excelente que es lo mejor de Vigilante junto al pasado de Aizawa y todo lo que ocurre con Six, por lo que podría haberse extendido lo de Stendhal y su personaje hasta esta parte. Crear el mito del villano con el propio Celebrity siendo el punto de inflexión y de cierta forma el que de verdad nos desarrolle al personaje, e incluso dando más pie a lo que fue el desarrollo del propio Celebrity, siendo incluso más íntimo en ese sentido. Una especie de recuerdo lejano que se va volviendo más y más fuerte. Es triste decir que todo lo que tenemos de este personaje salió en extras de Horikoshi, de volúmenes de análisis y en extras del manga. Vigilantes no es un mal manga, pero desaprovechó de todas las formas posibles un gran villano como lo fue Stein, o mejor conocido como Stendhal. Lo que pedíamos no era nada del otro mundo, de hecho ni siquiera era el motivo de enojo, pero se siente tan desconectado y desperdiciado todo lo que ha provocado que muchos tengan ese sentimiento de me falta más. Y eso es algo que no comprendo por qué no lo mostraron en Vigilantes, ni en entrevistas con los autores de este spin-off. Hay motivos para quitar o no agregar contenido, ni en el anime menos. De hecho, todo se sintió tan corto de contenido que lo poco que dieron no genera nada. Sí, hay gente a la que le gustó, pero sinceramente es increíble el poco cariño que le dieron al personaje. Es por esto por lo que yo considero que no solo el personaje es el más desperdiciado, sino que el personaje que en sus últimos momentos de vida demostró ser algo más que un simple villano. Espero que este video les haya gustado. De ser así, recuerden dejar un like, de comentar en este video y de compartirlo para llegar a más gente. También recuerden seguirme a través de las diferentes redes sociales como son X, Instagram y TikTok. Y ahora sí, no me queda nada más que decir que muchas gracias por escuchar y nos veremos en la próxima.